gracias por su asistencia. Bueno, en lo que instala la presentación, quería mencionar o introducir el tema. El Banco Mundial no fue, digamos, el usuario directo del estudio. El Banco Mundial financió el estudio para la Secretaría de Hacienda. Ellos fueron los que lo solicitaron y el Banco Mundial lo financió. Lo coordinó ahora Instituto de Energías Renovables, antes Centro de Investigación en Energía, en la Coordinación de Planeación Energética, donde estuve participando hasta el año pasado. Y hubo varios grupos, de hecho, vamos a ver por sectores. En el sector petrolero lo hizo el Instituto Mexicano de Petróleo, el sector eléctrico lo hizo el Instituto de Investigaciones Eléctricas, la parte de biomasa lo hizo el Centro de Investigaciones en Ecosistemas. Entonces fue una labor multidisciplinaria debido a la complejidad del problema, ¿sí? La mitigación, ya lo han de haber oído seguramente, es el alivio del cambio climático, ¿no? Cómo mitigar el dolor, cómo reducir el dolor, cómo reducir el cambio climático, porque ¿con este cambio? Ya, ok. Porque, bueno, la causa principal del cambio climático, ya determinado por varios panel intergubernamental del cambio climático, son las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para abrir el tema, ¿cómo estamos en México nosotros? Bueno, los gases de efecto invernadero en México se produce el 66% de CO2 directamente, el 2.5% de fluorocarbonos, alrededor del 9% de óxido nitroso y metano el 22.3%. Eso es lo que se está emitiendo a la atmósfera. Ahora, ¿cómo se está emitiendo? Bueno, pues en parte de energía es el 67%, es decir, 2/3 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a la combustión, básicamente combustión de combustibles fósiles. Un 8% se debe a procesos industriales, es decir, reacciones químicas, por ejemplo, para la fabricación de cemento, la calcificación de piedra caliza produce CO2, ¿no? Entonces en gran cantidad. Luego también el uso de suelo y el cambio de uso de suelo y la silvicultura es un 6%, la agricultura en general 12.3% y los desechos, rellenos sanitarios, tiradores de cero abierto, producen un 6%, sobre todo los rellenos sanitarios, etcétera, sobre todo en metano. En la agricultura, una parte es debido a la fertilización con fertilizantes químicos ricos en nitrógeno, ¿no? Y finalmente se oxidan y se emiten como óxido nitroso. También se fermentan, la fermentación entérica de todos los ganado estabulado o no estabulado, se va como metano. El uso de suelo pues también tiene sus emisiones de cambio, debido al cambio de uso de suelo. Si tiramos un bosque, pues deja de, y ponemos una ciudad, pues estamos perdiendo un secuestrador de carbono. Los procesos iniciales los mencioné ya y son sobre todo por emisiones de CO2. Emisiones fugitivas, bueno, en energía básicamente es generación de energía un 21.8%, generación de energía eléctrica y transporte 22.2% son los principales consumidores. Transporte, sobre todo el transporte
carretero. 21% de todas las emisiones se debe a nuestros automóviles y camiones, etc. En generación de energía, parte, bueno, es donde, digamos, se divide ya en el uso residencial, uso en otras industrias y otros usos. Bueno, a partir de aquí tenemos que decir cómo podemos mitigar, cómo podemos reducir estas emisiones. Bueno, tratando de prever esto en un futuro, al 2030, se han realizado varios estudios. Aquí la idea es mencionar, comparado en algunos, el de mitigación MEDEC. Pero antes de mitigar tenemos que saber cuánto emitiríamos si seguimos la línea que seguimos, si seguimos la tendencia, como decía Manuel. Si no hacemos nada para cambiar, ¿cómo seguiríamos? Bueno, pues suponiendo que las emisiones siguen creciendo al 2.4%, la tasa de crecimiento anual del PIB es 3.6%, la de la población 0.6%. Al 2030, tenemos 659 en el 2008, 659 millones de toneladas de CO2 equivalente, es decir, el equivalente en metano y el óxido nitroso lo convertimos con un factor de 25 para metano y 300 alrededor para óxido nitroso, lo convertimos en emisiones de CO2 equivalente. Como decía, al 2030 tendremos 1137. Bueno, aquí diferentes estudios. El PEC es el Programa Especial de Cambio Climático del 2008, y McKinsey y Mario Molina hicieron otro estudio en el 2005. Bueno, como ven, estamos alrededor de los valores, o se hicieron alrededor de estos valores, y cada quien tiene sus razones para pensar cómo va a crecer el país o cómo van a crecer las emisiones y la población también. En concreto, MEDEC quiere decir México Estudio sobre la Disminución de Emisiones de Carbono. Es un proyecto financiado por el Banco Mundial, provee un análisis a escala nacional de las opciones de bajas emisiones en México, el país que es el país de América Latina que tiene el mayor nivel de consumo de combustibles fósiles. Y no solo eso, ocupa el lugar 15 en la lista de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, y ocupa el 5º lugar en su velocidad de incremento de gases de efecto invernadero. O sea, estamos entre los primeros 10, no es cosa de orgullo, pero sí es un hecho, pues. Este estudio tiene dos herramientas importantes, a diferencia de otros, ¿no? Es una metodología económica para estimar los costos de cada una de las intervenciones. Esto pues ya se verá con las propias emisiones. La segunda es un modelo integrado económico y de emisiones, donde se contabilizan las emisiones de carbono anuales, así como los costos de inversión requeridas durante las próximas 2 décadas. Este es de los resultados que obtenemos. Aquí tenemos una exposición, una gráfica con los 3 escenarios. El MEDEC es que empieza en 659 y 1137, el PEC 991 en el 2030 y el McKinsey en el 1973. Más o menos un 10-15% estamos alrededor de esos valores esperados. Digo, ninguno va a ser ¿no? Pero digamos, ese es el futuro que nos espera si no cambiamos, ¿no? La línea base, esta es una gráfica de la línea base. Ahorita estamos aquí alrededor de 659 millones de toneladas. Bueno, aquí es lo que esperamos, factible reducir hasta 477 millones de toneladas respecto al 2030, con 40 intervenciones. Aquí el énfasis que quiero hacer es
¿qué podemos hacer nosotros? ¿No? ¿Qué podemos hacer en Morelos o qué podemos hacer como país? Vamos a ver que tenemos en varios sectores varias cosas que decir. Me gustaría ver cada una de estas 40 para ver cómo identificamos nosotros, o sea, cada uno, qué se puede hacer. Por un lado, el subsector agrícola, hay una mejor práctica de producción de biocombustibles. Bueno, perdón, mejores prácticas, maíz con labranza cero. Maíz es el cultivo más extendido en el país y labranza cero significa, ¿alguien sabe qué es labranza cero? Sí. La labranza cero es el cultivo sin hacer actividades mecánicas, sin arar la tierra y tratando de utilizar los herramientas orgánicos, digamos, sin fertilizantes químicos. Exactamente. Es decir, tratar de no dañar la tierra con tractores y dejar la mayor parte de materia orgánica una vez cosechada lo sembrado, ¿no? Es tener, y además fertilizar lo más posible con nutrientes orgánicos y lo mismo también usar pesticidas orgánicos, si se puede decir, se puede aplicar insecticidas o controles de plagas orgánicas. Hay en este respecto que acabo de leer también, que la Asociación de Suelos Internacional dice si todo el suelo cultivable del planeta lo cultiváramos con métodos orgánicos, en vez de inyectar químicos, por cada 1% de incremento en el carbono del suelo, se bajaría un 2%, se secuestraría un 2% del carbono que está actualmente en la atmósfera. Este es un dato interesante porque quiere decir, si podemos incrementar nuestra porción de carbono en el suelo, pues es ya un secuestro definitivo, bueno, no definitivo porque tiene también su ciclo de vida, pero digamos un ciclo de 10.000 años el carbono en el suelo podría durar, ¿no? Entonces sería una medida de mitigación realmente efectiva. Hay otra que es el biochar. ¿Alguien sabe qué es el biochar? Bueno, es carbón vegetal hecho con pirólisis, producido con leña pirolizada, donde se gasifican sus elementos volátiles, se produce energía y queda carbón. Ese carbón se inocula con rizomas, o bueno, ahí sí los biólogos me pueden apoyar, con métodos biológicos, orgánicos, y se reintegra al suelo. Entonces, por cada kilo de carbón producido y reintegrado al suelo, se está se está secuestrando efectivamente, ¿no? Nada del secuestro que hablan otras personas, sino a nivel tecnológico, dicen, no, pues vamos a capturar y secuestrar carbono mediante adaptando chimeneas o de las chimeneas de las grandes emisoras. Se busca inyectar ese CO2 o en el fondo del mar o en yacimientos de petróleo ya agotados. En un momento dado puede haber un movimiento de tierra, etcétera, y pueden emitirse todas las toneladas que estaban almacenadas. Entonces, creo que es un secuestro mucho más definitivo, el de biochar y el de maíz con labranza cero. Ya luego veremos cómo efectivamente el sector que más puede apoyar para secuestrar carbono es finalmente el sector agrícola. Bueno, vamos a verlo con números después.
La producción de biocombustibles, etanol de caña, de sorgo y biodiesel de palma. Aquí siempre tengo la pregunta, o bueno, la gente siempre tiene la duda de por qué producir y quemar biocombustibles, biomasa. Finalmente, aquí hay que decir que hay dos formas de CO2, el CO2 biogénico y el no biogénico. Biogénico, yo diría que una definición rápida es la biomasa fresca, la biomasa que no tiene 70 millones de años de antigüedad, como el petróleo, es hidrocarburos almacenados, sino es la masa forestal que absorbe el CO2 del aire mediante la fotosíntesis y la integra a su estructura, tallo, hojas, etcétera, raíces, y que puede ser liberada al quemarse nuevamente. Si se quema ese árbol, una vez muerto se quema, pues se libera otra vez ese CO2 y se forma un ciclo. Si está por ahí Brenda, ella puede explicarlo muy bien. Ella estudia los ciclos biogeoquímicos. Este es del carbono y el del nitrógeno es muy importante. Son muy importantes. Bueno, entonces la idea es, al quemar biocombustibles, leña, inclusive, o biogás, no se está incrementando el efecto invernadero. Ese es el punto. El punto es, solo se incrementan con el CO2 no biogénico, y ese es el proveniente de combustibles fósiles. En el subsector forestal, la biomasa puede servir para generar, generación eléctrica con biomasa, co-combustión con leña. Por ejemplo, hay carboeléctricas que pueden directamente usar leña sin ninguna modificación, producción de carbón vegetal, como lo mencioné, el manejo forestal. Con manejo forestal también aquí, por ejemplo, está 9 millones de hectáreas. Estos son potenciales que efectivamente existen en México en superficie. 9 millones de hectáreas, se pueden reducir 7 millones de hectáreas al año, 7.8 millones de toneladas, perdón, a este costo. Lo que aquí dice costo o beneficio es finalmente si nos va a costar algo o nos sale gratis. El beneficio es que esto sale gratis y que tendríamos si nos pagaran este beneficio. Sin uso productivo de la biomasa podemos manejar la vida silvestre, pago por servicios ambientales también es otra, y la reforestación y plantaciones. Como ven, hay algunas que pensaríamos que son mayores secuestradores, ¿no? O sea, al reforestar y restaurar, efectivamente estamos sobre todo si ya hay superficies que han sido deforestadas y las estamos reforestando, estamos realmente secuestrando, estamos aumentando nuestra capacidad de almacenamiento de carbón, tanto superficial, o sea, sobre la tierra, como bajo la tierra en forma de raíces. Pero en bajo la tierra hay dos formas, la que ya mencioné, que es la de carbón disuelto en todo el suelo, y la de las raíces es el otro almacenamiento de carbón. Pero en reforestación, cuando un bosque ya es maduro, depende de la especie de árboles, ¿no? Cuando ya está maduro, su absorción de CO2 es la misma que su exhalación, es una inhalación y una exhalación de CO2 que realmente está en equilibrio. Entonces el bosque secuestra en su crecimiento, ya no en su edad adulta. Entonces a eso se refiere el manejo del bosque para secuestrar más carbón. Bueno, aquí están ya evaluadas si
En el 2008 emitimos 100 millones de toneladas, en el 2030 podemos ya no emitir ninguna, con cada una de estas. Como vemos, por manejos ambientales es un 30-40%, con reforestación y restauración también es un 40% seguro. Generación con biomasa es que será un 10%, y maíz con labranza cero es otro 10%. Estos son los supuestos que hicimos, fueron moderados, digamos, tratamos de no exagerar en los supuestos, es decir, vamos a hacer lo que ahorita se puede hacer con las tecnologías existentes. Para uso final, tanto en el sector residencial como en otras industrias, ¿no? Eficiencia en el uso final de la electricidad, pues en aire acondicionado, en iluminación, todo lo que son focos eficientes. Bueno, pues aquí podemos, en toda esta lista, nos podemos identificar cómo está nuestro refrigerador. ¿Cuántos años tiene nuestro refrigerador? A ver, Luis. Es nuevo. Bueno, 3 años. Exactamente, deberíamos de seguir con esa. Señora, cambie su viejo por uno nuevo, ¿no? Me estaba refiriendo al refrigerador. Ya estaba espantando. Bueno, ya tiene como 10 años y ya tengo que cambiar. El problema aquí es que lo cambias, toda esa persona lo usa y no, el chiste es destruirlo. Sí, no, el chiste, no, finalmente es chatarra, ¿no? Hay para automóviles, por ejemplo, no muy poco eficientes, hay bueno, ya muy viejos, pues, hay una práctica de chatarrización, ya de destruirlos, ¿no? Devolver los paquetes. Pues lo mismo debería suceder con este tipo de... Es la misma historia. Sí. Bueno, iluminación en edificios no residenciales, el aire acondicionado en edificios no residenciales. ¿Cómo eficientar esto? Bueno, pues los edificios hechos de vidrio son unos colectores solares excelentes, ¿no? Porque necesitan un aire acondicionado tremendo para poder dejarlos a temperatura habitable. Entonces, si no pensamos en una arquitectura también que tome en cuenta los efectos de la radiación solar, porque parece que ahorita eso es lo mismo. Si tenemos memoria, podemos observar las habitaciones y las viviendas que diseñaban los griegos o los romanos, etcétera. Podemos ver cómo pensaban en realmente cómo ambientar sus casas con el flujo del aire y con la lluvia, ¿no? Realmente los mayas, todos. Digamos que hay mucho de esto que se ha perdido, que habría que recuperarlo para mitigar. Finalmente ese es el punto. ¿Para qué queremos un edificio que nada más consuma, inclusive con el alumbrado, ¿no? Que esté prendido por las noches? Finalmente hay muchas que son, todas estas que dicen beneficio, son gratis, es decir, solo tienen que ser, bueno, no gratis, hay que hacer un cambio tecnológico, pero una vez hecho el cambio tecnológico, hay mucho beneficio. Hay otras que además son nada más cambio de uso, ¿no? Como uno está usando las cosas. Alumbrado público, igual, motores industriales, cambio por motores más eficientes. Cogeneración quiere decir generación de electricidad, aparte de generación de calor. Hay muchas industrias que necesitan
vapor para funcionar, usan el vapor en muchas cosas, el calor, y con ese calor también puede producir electricidad, tanto en la industria como en la industria azucarera. Además de vapor pueden producir electricidad. Eso ya se está haciendo. Hay aplicaciones térmicas de energías renovables como calentamiento solar de agua, también se consideró. ¿Cuántos tienen calentador solar de agua? Bueno, 10% de los asistentes, bueno, pues ya están mitigando, yo también. Sí, además se olvida de que existe un aparato que se llama calentador de agua, ¿no? Ya es automático, uno abre la llave y ya no hay que encenderlo. Bueno, excepto cuando se va el sol. Bueno, estufas mejoradas. Bueno, hay otro sector, petróleo y gas. Este es un sector muy importante porque somos un país petrolero. Ayer Franco decía que 40 centavos de cada peso vienen del sector petrolero. Bueno, así estamos, ¿no? Sacamos el petróleo y además lo quemamos en grandes cantidades. La abundancia hay que administrar la abundancia, decía López Portillo, ¿no? Pero ahorita ya hay que administrar la escasez también. Bueno, la cogeneración en Pemex está en producción de electricidad, reducción de fugas también es enorme. Yo pondría también reducción de ¿cómo se llama? De robos a las líneas. Reducción de ordeñas, rehabilitación en refinerías. Bueno, este es más técnico. Pero a ver, ¿cómo cambios modales y desarrollo urbano? Aquí es donde podemos intervenir nosotros también, ¿no? Como población. De hecho, aquí Morelos ya también se está considerando una de estas, ahorita lo voy a decir. Optimización de rutas en transporte público. Esta suena muy sencilla, o sea, realmente como fácil de aplicar, pero realmente no se usa muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque tal vez hay los pulpos camioneros o no sé quién diseña esto, pero esta optimización es de las que más beneficio trae. De hecho, este resumen de intervenciones está hecho de la que más el ahorro trae, es esta por tonelada, $96 por tonelada de CO2 equivalente. Y también tiene una gran reducción de emisiones. La densificación urbana, recientemente la SEDATU, la nueva Secretaría de Peña Nieto, donde están el sector agropecuario, rural y ordenamiento, ¿no? Aquí tenemos al director general de ordenamiento de la secretaría, subsecretaria, él nos puede ayudar en esto también. Hablando de densificación urbana, el impacto de la densificación urbana ya fue contabilizado y también es de los que más beneficio trae. Finalmente, la densificación es ya no pensar en las afueras de la ciudad como los únicos lugares donde poblarse, sino más bien vamos a reedificar el centro de las ciudades y redensificarlas de esa manera, ¿no? Sistemas de transporte tipo BRT. BRT quiere decir Bus Rapid Transit, o Metrobús en México, en la Ciudad de México, y próximamente Morebús, aquí en Morelos. El Morebús finalmente, este es un sistema de transporte colectivo que pues evita muchos, si es rápido, Bus Rapid, la R de rápido es muy interesante porque como tienen carriles dedicados, efectivamente puede ser más rápido que un automóvil.
Y aquí, para beneplácito de Luis, el transporte no motorizado es para bicicletas, sobre todo, ¿no? Promoción de bicicletas y también, no porque esos emiten metano. Ok, bueno, hay tecnologías de gestión de la demanda. También esto finalmente no hay mayores inversiones, sino es verificación vehicular fronteriza, verificación vehicular en 21 grandes ciudades y norma vehicular, que restringe ya y que por ley se diga un vehículo de tales características debe tener mínimo un cierto número de un rendimiento de tantos kilómetros por litro, ¿no? Si antes de 10, pues tiene que ser de 12, 14 kilómetros por litro, pero designado así, forzando a la industria automotriz a evolucionar. De carga, logística de carga por carretera, esto es muy interesante. Si hubieran, ahora que Manuel estamos hablando de grandes bases de datos, aquí se una gran base de datos nacional, donde todos los transportistas dijeran de dónde a dónde van, para que no se regresaran nunca vacíos, ¿no? Entonces, se eficientaría. Lástima que se acaban los trenes. Estamos aquí hablando precisamente de carga por ferrocarril. Es uno de los grandes beneficios que se acabó al carreterizar el transporte, o sea, el transporte en el sexenio de Salinas creo que fue. Bueno, esta es la gráfica que resume todas las emisiones del escenario MEDEC para el transporte. No, perdón, sí, para el transporte. Aquí podemos ver que las emisiones son de alrededor de 200, casi 200, y casi son las mismas al final, sumando cada una de estas. Aquí podemos ver la optimización de rutas, es la más importante. Aquí tenemos el etanol de caña, biodiesel de palma, pero así están plasmadas como intervendrían. Aquí, hablando de los costos, ¿cuál es la más barata? Que es optimización de rutas, hasta la norma vehicular, todas, digamos, son beneficios. Hay algunas que no tienen que recibir grandes inversiones. Adelante tengo una transparencia con las inversiones. En el sector eléctrico tenemos eficiencia en empresas eléctricas. Bueno, esta es una búsqueda de mayor eficiencia en mejores máquinas, digamos. En generación de electricidad con biogás, energía eólica, hidroeléctricas y geotérmica, es decir, generación con energías renovables. Tenemos también una reducción anual considerable, y aquí sí hay costos, hay que invertir para transitar hacia un sistema energético sustentable, un sistema energético que no esté basado en energéticos no renovables. La generación de electricidad en otros sectores, Pemex, en industrias, en la industria azucarera, en los aserraderos y en la producción de electricidad en las carboeléctricas, se puede usar leña directamente. Aquí está una imagen de cómo ahorita estamos generando hasta 300 terawatts hora. Eso es el total de la electricidad producida en el 2008. Cómo se espera en el 2030 casi 700 terawatts hora, es decir, un poco más de 2 veces. Pero como en la línea base sobre todo es carbón y gas natural. En el 2030 hay poco carbón, hay gas natural, sigue habiendo bastante gas natural,
pero ya tenemos cogeneración con gas natural, un poco de nuclear también, bueno, todavía se espera que funcione, Laguna Verde, geotermia, hidráulica, eólica, todas las demás ya son renovables y eficiencia. En total es como un 40% de renovables en la matriz energética. Bueno, para resumir, en electricidad el 17%, los cambios propuestos en electricidad, las opciones de mitigación propuestas en electricidad reducieron un 17%, en petróleo y gas un 8%, el uso final un 16%, en transporte, que bueno, es el de las más importantes, 27%, y el sector agrícola y forestal un 32% de 477 millones de toneladas al año. Bueno, de 5.296 millones de toneladas. Esto es el total acumulado por todos los años, y en el último año es de 477. Aquí lo tenemos ya con los números. 659, tenemos 660, sería una reducción del 42%, prácticamente estaremos emitiendo lo mismo que emitimos en el 2008. Este es un escenario, digamos, sumamente factible y conveniente desde el punto de vista económico también. Aquí vamos a ver los costos de mitigación, ¿no? Ahora se ordenaron de menor a mayor costo, de menor a mayor, los que tienen mayor reducción son los que están al principio, y el costo también es el menor costo. El negativo quiere decir beneficios, ¿no? Optimización de rutas, carga por ferrocarril, verificación, densificación urbana, sistemas tipo Metrobús y las bicicletas, el transporte no motorizado. Hasta ahí quería dejarlos, ya se pueden ver, pues todos podemos participar en algunas de estas, ¿no? En algunas de estas opciones. La logística de carga, cogeneración en Pemex, el alumbrado público, iluminación residencial, iluminación no residencial, carbón vegetal. Para las opciones de mitigación que se están proponiendo para Morelos, habría que hacer este análisis económico. Lo que pude ver es que de las propuestas, muchas son muy caras, ¿no? Por ejemplo, que todo el mundo use autos eléctricos, no va a ser muy difícil. Sería lo ideal, pero digamos, hay esta contabilización se expresa aquí. Aquí están las opciones que se encuentran abajo del eje X, del eje de mitigación, todas son beneficios, es decir, ganancias, y todas las demás nos va a costar por cada tonelada. Aquí tenemos la optimización por rutas de transporte urbano, y aquí biogás, eólica, tenemos todas las renovables, tienen un costo, aunque este costo cada vez se está minimizando. Aquí tenemos la inversión requerida en millones de dólares. En electricidad se tendrían que invertir 21 millones, o sea, para tener este nivel de mitigación, 42%, bajar de 1.137 a 660, hay que invertir esto en electricidad, 4.000 en petróleo, en uso final 15.000, en transporte 11.000, en el sector agrícola y forestal 10.000, pero esto a su vez en total son 64.000, pero estamos evitando inversiones por 10.000, 1.400, 9.000, etcétera, o sea que estamos ahorrando 62.000 millones
Perdón, ¿eso es a nivel nacional o local? Eso es nacional, este es un estudio para México nada más. De aquí al 2030 esta sería la inversión, pero estamos viendo también los gastos evitados, los costos evitados, y tenemos una inversión neta de 2.200. Finalmente, quien quiera que cualquier financiero que vea estos números y que esté en el gobierno y que tenga poder de decisión podría decir pues es hora de invertir, ¿no? ¿Incluye bonos verdes o no están incluidos? No están incluidos. O sea, es adicional. ¿De qué Si tamaño? los bonos verdes podrían subsanar estas inversiones de 2.000 millones de dólares. Y esto además prorrateado de aquí al 2030, pues. Bueno, como conclusiones, ya el estudio fue hecho en 2008 y desde mediados de los años 90, o sea, hay algunas cosas que ya se han implementado. Ha habido un cambio de combustible generalizado de combustible a gas natural para la generación eléctrica. Esto ha ocasionado que las emisiones de gases de efecto invernadero por cada unidad de energía generada hayan disminuido en un 9% del 90 al 2010. Se ha ya minimizado la quema y venteo de gas natural. ¿Por qué? Porque son emisiones directas. Por un lado, el venteo de gas natural es emisión directa de metano y el otro de CO2, ¿no? Se ha incrementado la eficiencia energética en el consumo doméstico, comercial e industrial a través de acciones que promueven el uso sustentable de energía, tales como aplicación de regulaciones, sustitución tecnológica, certificación y programas para la mejora de prácticas. Pero pues todavía falta mucho. ¿Por qué? Porque vamos a tener una creciente motorización y la necesidad de ordenamiento territorial urbano. En la nueva Secretaría de Desarrollo Sustentable tenemos precisamente un área de planeación que tengo el honor de dirigir. Y en esta tenemos una dirección general de ordenación de ordenamiento ecológico territorial, y otra precisamente que dirige el doctor Jorge Martínez, que es de energía y cambio climático. Entonces, él debía haber dado esta forma. No, pero él tiene a su cargo la mesa de hoy en la tarde, que va a estar también muy interesante, sobre el programa estatal de cambio climático, que los invito también, y la maestra Sonia Briceño va a participar, el Instituto de Ingeniería también. Bueno, entre las cosas los problemas que tenemos que enfrentar es el incremento en el consumo y los subsidios energéticos que finalmente resultan perversos, el incremento de la generación de residuos sólidos urbanos y las limitaciones de su manejo, y las tensiones sobre los ecosistemas naturales de México, y finalmente tenemos que luchar por una descarbonización de la economía. Gracias.